¿Cómo se vislumbra el mercado en el 2023? Por múltiples circunstancias, el 2022 fue el año más débil del índice S&P 500 en más de 10 años. Según lo previsto, el índice terminará el 2022 con una caída de más del 17%. El S&P 500 no ha tenido una pérdida de 2 dígitos desde la Gran Recesión, cuando el índice cayó un 38.4% en el pasado 2008. Si usted observa el panorama general, años como este son anomalías y también pueden ser buenos momentos para invertir a largo plazo. Para poner las cosas en perspectiva, desde que estalló la burbuja de las .com en 2001 y 2002, el S&P 500 no ha tenido años negativos consecutivos. Desde 1996, el índice ha producido regularmente un rendimiento anual del 9%. Lamentablemente, los vientos en contra simultáneos de la alta inflación y los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal no se disiparán en el corto plazo. Los especialistas financieros creen que 2023 puede ser un año mucho mejor si la Reserva Federal logra controlar la inflación y logra un aterrizaje suave para la economía estadounidense. La guerra contra la inflación de la Reserva Federal. Para evitar un colapso financiero, al comienzo de la pandemia de COVID-19, la Reserva Federal redujo la tasa de fondos federales a cero. En el año 2021, se produjo un pico de inflación como no se había visto en décadas como resultado de las interrupciones en la cadena de suministro, la demanda reprimida de los consumidores, el desempleo bajo récord y las tasas de interés históricamente bajas. El incremento de precios fue inicialmente descartado por los formuladores de políticas de la Reserva Federal como una inflación pasajera. La Reserva Federal se vio obligada a comenzar a subir las tasas de interés en marzo de 2022. Esto como resultado de la persistencia de precios más altos durante un periodo de tiempo más largo de lo previsto. El índice de precios al consumidor, o IPC, alcanzó su punto máximo en el mes de junio de 2022 en 9.1%, luego de 2 aumentos moderados de tasas a principios de 2022. En la segunda parte del año, la Reserva Federal promulgó 4 incrementos masivos de tasas de 75 puntos básicos, lo que llevó a la tasa objetivo de los fondos federales a oscilar entre el 3.75% y el 4%. El aumento anual del IPC había disminuido a 7.7% a partir del mes de octubre, lo que indica que la batalla de la Reserva Federal contra la inflación está comenzando a dar resultados. Además, ha habido víctimas mortales. Una desaceleración o tal vez una recesión ahora es más probable como resultado de tasas de interés más altas. Los inversionistas suelen vender acciones y otros activos de riesgo durante periodos de incertidumbre económica como este, lo que reduce los múltiplos de ganancias de las acciones y arrastra a la baja los precios de las acciones. Todos los inversores se preguntan si se produciría o no una recesión debido al aumento de las tasas de interés a medida que se acerca el 2023. ¿Ha llegado ya el mercado a su punto más bajo? Incluso si la inflación esté en su punto más alto, las tasas de interés probablemente incrementarán un poco más en 2023 para los inversores. La otra pregunta importante es si el mercado de valores ha tocado fondo. De acuerdo con CME Group, los inversionistas profesionales creen que existe un 86% de posibilidades de que la Reserva Federal aumente los tipos de interés un 1% más para junio de 2023. Asimismo, los analistas financieros de Wall Street prevén una caída del 1.7% en las ganancias del S&P 500 en el cuarto trimestre de 2022 y solo un aumento del 1.7% en el primer trimestre de 2023. A pesar del oscuro panorama a corto plazo, desde que el S&P 500 cayó a 3.491 el 13 de octubre, no ha alcanzado nuevos mínimos de 52 semanas. Si te está gustando este video, no olvides dejar un fuerte me gusta y suscríbete para no perderte más videos como este. Las elecciones estadounidenses. Las elecciones intermedias de los Estados Unidos también pueden estar proporcionando acciones positivas a corto plazo. Desde el año 1945, el cuarto trimestre de los años electorales de mitad de periodo ha visto una ganancia promedio del S&P 500 del 6.1%, seguida de una ganancia primer trimestre del 7.5%. Sin embargo, hay buenas noticias para los inversionistas. El mercado de valores mira hacia el futuro. Da cuenta con mucha anticipación de las recuperaciones económicas y los aumentos de ganancias. Los inversores ya se están preparando para una inflación más baja y un cambio de tendencia de la Reserva Federal en 2023.
Un ajuste y el cese de las subidas de tipos de interés deberían respaldar una recuperación de los salarios. Según el estratega senior de mercados globales del Wells Fargo Investment Institute, Samir Samana, los inversionistas se beneficiarán en 2023 de la desaceleración gradual de la Reserva Federal y el eventual cese de las subidas de tipos, lo que debería impulsar el mercado de valores en varios frentes. Sin embargo, si los aumentos se detienen, los múltiplos pueden dejar de disminuir. Según Samana, a medida que avance el año, ningún aumento debería disminuir el viento en contra económico. Panorama de las acciones en 2023. Los precios de las acciones sufren a medida que aumentan las tasas de interés, aumentan el costo del capital, lo que disuade a las empresas de pedir dinero prestado y hacer inversiones para crecer. Para los inversores, la mala noticia es que el crecimiento de las ganancias se estanca con frecuencia. Además, las valoraciones del flujo de caja descontado se ven afectadas negativamente, lo que puede perjudicar a las acciones de alto crecimiento. El 2022 ha sido un año difícil para el valor de las acciones en general, pero las acciones de crecimiento se han visto particularmente afectadas por el aumento de las tasas. En realidad, el ETF Vanguard Growth, que tiene un rendimiento total hasta la fecha de menos 27.8%, se ha quedado muy por detrás del S&P 500. Las acciones de crecimiento en general han superado a las acciones de valor desde el año 2000 por un amplio margen, pero de 2003 a 2007, otra época en la que las tasas de interés aumentaron considerablemente, las acciones de crecimiento quedaron rezagadas con respecto a las acciones de valor. A pesar de la disminución en el crecimiento de la valoración de las acciones en 2022, las acciones de valor se han mantenido en gran medida al alza. En realidad, el rendimiento anual del Vanguard Value ETF hasta la fecha solo ha sido del menos 1.7%. Los inversionistas probablemente seguirán buscando una seguridad relativa en las acciones de valor siempre que estén preocupados por la volatilidad del mercado, la incertidumbre geopolítica y económica, así como el aumento de las tasas de interés. Según Thomas Sheep de LPL Financial, analista cuantitativo de acciones, es probable que las acciones de valor sigan teniendo un rendimiento superior hasta que las tasas de interés caigan drásticamente desde donde están ahora. El rendimiento relativo del valor se verá obstaculizado por un ritmo más lento, aumentos de tasa más pequeños y, finalmente, una pausa en el ciclo, según Sheep. Sin embargo, hasta que haya un camino claro que muestre que la inflación se está moviendo persistentemente hacia el objetivo a largo plazo del 2% de la Reserva Federal, el valor tiene una probabilidad decente de superar el crecimiento. Sheep observa que el Comité de Asignación de Activos Estratégicos y Tácticos de LPL ha mantenido su inclinación de asignación de activos a favor del valor. Sectores de inversión. Algunos sectores del mercado de valores se han visto más gravemente afectados por la alta inflación y el aumento de las tasas de interés que otros. La escasez mundial de energía relacionada con la guerra entre Rusia y Ucrania ha ayudado a las ganancias sin precedentes del sector energético. El único sector del mercado con ganancias positivas hasta la fecha en 2022 es el sector de energía S&P 500, que ha subido un 70.3%. Además, los bienes de consumo básico, los servicios públicos y el cuidado de la salud cayeron menos del 6% año tras año, sectores de mercado defensivos con perspectivas de ganancias relativamente sólidas. Mientras las tasas de interés sean altas, según Darren Colanani, asesor de gestión patrimonial de Centurion Wealth Management, es posible que al S&P 500 le resulte difícil ganar terreno en el año 2023, o alrededor de un 7% por debajo de los niveles actuales. Los inversores, según Colanani, deberían concentrarse en las industrias con el crecimiento de ganancias esperado más fuerte en 2023. Es particularmente optimista sobre las industrias y las acciones en el sector de consumo discrecional. Se están considerando compañías como Starbucks, McDonald's, Amazon y Disney cuando hablamos de consumo discrecional. Colanani afirma que para los industriales estamos pensando en empresas como 3M, FedEx y Waste Management. En la primera mitad de 2023, Wells Fargo predice una economía lenta, mientras que Samana favorece la rentabilidad de las acciones de energía, tecnología y salud. Sin duda, estos negocios deberían ser capaces de soportar el aumento de las tasas y la recesión que esperamos ver en la primera mitad del año próximo, gracias a sus características de alta calidad y rentabilidad, como lo afirma el especialista en finanzas.
Aunque la palabra recesión puede asustar a los inversionistas, Wells Fargo cree que habrá alivio en la segunda mitad de 2023 debido a la proyección de precios del S&P 500 para el año es de 4.300 a 4.500, lo que corresponde a un aumento de alrededor del 10% sobre precios actuales. Y esto es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, agradécelo con un fuerte like y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Tomen precauciones y recuerden que este contenido es únicamente con fines informativos. Antes de hacer cualquier inversión, asegúrese de hacer su investigación y llegar a sus propias conclusiones. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video.